Fernando, muchísimas gracias y a completar la tarea de la semana pasada. Vamos a ver, ¿qué nos trae? La semana pasada conversamos un poco de la inteligencia artificial desde el punto de vista de implicación de mercados financieros, pero de transacciones financieras. Y tú me hacías la pregunta de, bueno, ¿qué piensa Warren Buffett con todo esto? Entonces voy a darles hoy mi conjetura de qué es lo que piensa Warren Buffett de todo esto. De nuevo, igual que el segmento pasado, antes de continuar, no soy inversionista ni analista financiero y esta es una lectura personal y original, como les dije, una conjetura. Ahora sí, arranquemos. Durante décadas, millones de inversores han intentado imitar a Warren Buffett. Comprar lo que él compra, esperar lo que él espera y confiar en el largo plazo. Pero no solo en la era de inteligencia artificial, sino también en general, imitar a Warren Buffett no es necesariamente una buena estrategia. No porque Buffett esté equivocado, sino porque sus objetivos, su escala y su tolerancia al riesgo no son iguales a los de nosotros. Y aquí hay una analogía simple. Copiar a Warren Buffett en temas de inversión es como ponerse un traje hecho a la medida, pero para otra persona. Desde lejos puede verse impecable, pero no está diseñado ni para tu cuerpo ni para tus movimientos. Y justamente puede limitarlo a uno cuando uno más flexibilidad necesita. Entonces, vamos a entender al inicio un poquitito a Buffett y después cómo interactúa con AI. Él no invierte como uno, y esa es la clave. Buffett administra billones de dólares. Su prioridad no es maximizar retornos explosivos, su prioridad es preservar capital, balancear riesgos y asegurar estabilidad a largo plazo. Un inversionista individual puede permitirse apostar por empresas de alto crecimiento y alta volatilidad, si así lo quiere. Buffett no. De forma simplificada, busca negocios con relatividad, con una baja volatilidad relativa, busca inversiones que balanceen sus portafolios para resistir crisis sistémicas, o sea, todo el mercado, y para él es más importante entender y tener previsibilidad que cualquier otra cosa. No es conservadurismo, es gestión de escala. ¿Qué es lo que verdaderamente le preocupa a Buffett? Y es la curva de crecimiento exponencial. Uno de los elementos más inquietantes del ecosistema de la inteligencia artificial es la velocidad de crecimiento. Dario Amodei, que lo mencionamos mucho aquí en el segmento, que es el CEO de Anthropic, ha hablado de que más o menos ellos llevan una curva de crecimiento de 10 veces por año. Actualmente, este año, su empresa proyecta ingresos cercanos a los 100 mil millones de dólares. Si aplicamos esa lógica exponencial, tenemos 100 billones de dólares por 10 veces, el otro año es 1 trillón de dólares, por 10 veces, el otro año son 10 trillones de dólares. Aquí es donde la matemática deja de funcionar y tenemos que pensar esto en términos económicos. La economía global simplemente no puede absorber ese ritmo de crecimiento sostenido. La mayoría de esos proyectos se planifican con proyecciones a 5 años. Entonces, en este momento, esa regla del 10x nos lleva a que la inteligencia artificial va a consumir todo el capital disponible en el mundo en un par de años, o que verdaderamente es un ritmo que no podemos sostener. Pero ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque en este momento las empresas de inteligencia artificial tienen que tomar una decisión sobre si el 2027 va a ser 1 trillón de dólares o 100 billones o 250 o 3 trillones. Esto tiene consecuencias importantes en cuánta plata gastan en centros de datos, en infraestructura de energía, en capacidad de cómputo, en contratos a largo plazo, en talento especializado. Esto lo hablamos un poco cuando hacíamos la analogía de la jungla de la inteligencia artificial y cuáles son los jugadores. Entonces, si este crecimiento no ocurre, la empresa va a quedar atrapada con costos fijos gigantescos que la van a aplastar sin piedad. Pero si proyectan con demasiada cautela y el crecimiento sí ocurre y un competidor más agresivo apuesta sobre ese crecimiento, los va a sacar del mercado. Es un dilema sin solución perfecta. Y este es el meollo del asunto para entender la relación de Buffett con inteligencia artificial. Este es el tipo de riesgos que él evita. Él no le teme a la tecnología, él le teme a modelos de predicción que requieren que el futuro sea perfecto para que las empresas sobrevivan. Ahora, volviendo a hacer un poco referencia al tema de la jungla y los jugadores de la inteligencia artificial, ¿por qué Google sí encaja en el modelo de Buffett? Va a parecer contradictorio. Buffett dice, uy, la inteligencia artificial es muy riesgosa, pero sí voy a invertir en Alphabet. Bueno,
porque Google o Alphabet no tienen los mismos riesgos estructurales que muchas de las startups de inteligencia artificial como OpenAI. Ellos tienen infraestructura a escala planetaria, con con centros de datos globales y infraestructura de cómputo que no le tienen que envidiar nada a nadie. Su existencia no necesita una apuesta de expansión especulativa. Segundo, la inteligencia artificial es complementaria, no es el centro de su negocio, aunque así se convierte a través de los años. Para muchas startups, la inteligencia artificial es la única apuesta. Para Google, la inteligencia artificial le permite mejorar productos ya existentes y altamente rentables como YouTube o como búsqueda o como Gmail. Y lo otro que hablábamos en ese momento es que la distribución ya está resuelta. Google tiene billones de usuarios en su ecosistema. No necesitan nada de construcción de demanda. Entonces, Buffett no está apostando por la capacidad tecnológica, está apostando por la capacidad de monetizarla sin asumir riesgos existenciales. El error de imitar a Buffett sin contexto y decir debo de comprar lo mismo, ignora su horizonte temporal es multigeneracional. Cuando uno administra un fondo de cientos de billones de dólares, estamos hablando de 10 generaciones. Su portafolio, como está construido, balanceando las betas y las correlaciones de mercado, es bueno absorbiendo la volatilidad. Su objetivo principal es preservar capital y su escala exige evitar riesgos estructurales. Para finalizar, Buffett con su apuesta en Alphabet no contradice su prudencia, la confirma. Es un reconocimiento que la inteligencia artificial va a ser una capa estructural del mundo económico, pero también una elección deliberada de que dentro de este universo Google es la apuesta más certera por las razones que acabamos de hablar. Al mismo tiempo, no nos confundamos con el debate sobre una posible burbuja de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque que la burbuja exista o no exista no tiene nada que ver con que la tecnología sea buena o vaya a transformar el mundo, no. Simplemente tiene que ver con las expectativas de las personas. Y para nuestro botón, hace 25 años tuvimos la burbuja de las .coms y hoy, ¿quién dice que el Internet fracasó? A nadie se le ocurre. Eso es lo que tenemos que pensar en función de Warren Buffett y su relación con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, Daniel, y efectivamente el mundo de las finanzas cambia y los grandes inversionistas pues lo van monitoreando, sin duda, ¿verdad? Pero hay empresas que están más consolidadas que otras y que van a recibir pues mayor confianza de esos inversionistas, ¿no? Correcto. Buffett siempre ha sido, y quizás para los que pasamos por estos mundos de aprender un poquitito de inversión, hay un libro que se llama El inversionista inteligente, que lo escribe el mentor de Warren Buffett, y es literal la fórmula de A a Z de cómo invertir como Warren Buffett. Y él siempre hace énfasis en que su análisis financiero es un análisis fundamental. Él no especula, él no se preocupa por los movimientos violentos del mercado, él se mantiene a largo plazo y así es como está tratando de plantear su apuesta a inteligencia artificial. Y acaba de meter 300 millones de dólares en el New York Times, por ejemplo. Acaba de meter 300 millones de dólares en el New York Times. Sí. Esa todavía hay que tratar de entenderla, pero claramente está viendo una oportunidad de arbitraje de mercado que nadie más está viendo. Ahí está un poco el asunto. Y lo que decías, se permite hacer cosas que él puede hacer y que, bueno, él, sus fondos, pues, ¿verdad? Todo su conglomerado de inversiones, que no es solo él apretando teclas, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por estos comentarios.